6 personas entraron a una cueva, solo las cámaras salieron. En las últimas grabaciones hay voces que no deberían estar ahí, voces que susurran nombres, voces que advierten, voces que ríen cuando los exploradores gritan. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Esta es la historia de una expedición que nunca debió comenzar. Marzo de 2018. Un grupo de 6 espeleólogos aficionados decide explorar el sistema de cuevas de Huautla, en Oaxaca, México. Es uno de los sistemas subterráneos más profundos de América Latina, con más de 1500 metros de desnivel, miles de pasajes sin mapear, galerías que nadie ha visto en décadas. Para este grupo de amigos era la aventura perfecta. Llevaban años preparándose, tenían equipo profesional, experiencia en cuevas menores y algo más. 6 cámaras GoPro montadas en sus cascos. Querían documentar cada segundo, convertirse en leyendas del espeleísmo amateur, pero documentaron algo más, algo que no esperaban, algo que, según los expertos que analizaron las grabaciones, no tiene explicación lógica. Los 6 se llamaban Mateo Ruiz, de 32 años, líder del grupo y profesor de geología; Sara Medina, 28 años, fotógrafa de naturaleza; Diego Campos, 34, ingeniero civil con obsesión por las cuevas; Lucía Torres, 29, bióloga especializada en ecosistemas subterráneos; Andrés Villalobos, 31, paramédico con entrenamiento en rescates; y finalmente Patricia Navarro, 33 años, documentalista independiente que había ganado premios por sus trabajos sobre exploración extrema. 6 personas con sueños, 6 cámaras encendidas y una pregunta que todavía nos quita el sueño: ¿quién más estaba con ellos en esas profundidades? El plan era simple: descender durante 3 días, mapear nuevas galerías, establecer un campamento base a 800 metros de profundidad y regresar con material suficiente para un documental. Les dijeron a sus familias que estarían fuera por una semana completa. Dejaron un plan de ruta con las autoridades locales. Contactaron a un guía local, don Fermín, quien les advirtió sobre las leyendas del lugar. Los habitantes cercanos llamaban a esas cuevas la boca del silencio. Decían que quien entraba demasiado profundo nunca volvía igual. Algunos volvían mudos, otros con recuerdos que no les pertenecían, y muchos simplemente no volvían. Mateo se rió de las advertencias. «Son solo cuevas», dijo frente a la cámara en el último video antes de la entrada. «No hay fantasmas, solo geología». Si estás disfrutando esta historia, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que encontraron en esas cámaras lo vamos a revelar poco a poco. Y tal vez, solo tal vez, tú puedas ayudarnos a resolver lo que los investigadores no pudieron. Entraron el 15 de marzo a las 8 de la mañana. Las cámaras capturaron todo, la luz del día desapareciendo detrás de ellos. Las primeras formaciones de estalactitas, el sonido del agua corriendo en la distancia, reían, hacían bromas. Mateo cantaba canciones viejas de rock. Sara documentaba cada formación mineral con fascinación. Los primeros 5000 metros fueron normales, hermosos incluso. Las paredes brillaban con cristales de calcita. Encontraron un lago subterráneo del tamaño de una cancha de fútbol. Diego bromeó diciendo que era como estar en otro planeta. Y tenía razón. Era otro mundo, un mundo donde las reglas de la superficie no aplicaban. A las 3 de la tarde del primer día, algo cambió. Lucía fue la primera en notarlo. Su cámara capturó el momento exacto. Estaban descendiendo por una chimenea vertical cuando ella se detuvo abruptamente. ¿Escucharon eso?, preguntó. Los demás se detuvieron. Silencio. Solo el goteo del agua. ¿Qué cosa?, preguntó Andrés. Lucía tardó en responder. Una voz. Alguien dijo mi nombre. Los demás se miraron.
Revisaron las grabaciones después, durante el campamento de esa noche. No había nada, solo el eco del agua. Mateo le dijo que era el cansancio, que la acústica de las cuevas jugaba trucos, que siguieran adelante. Y eso hicieron. Pero las cámaras grabaron algo más, algo que nadie notó en ese momento. En el minuto 18:42 de la grabación de Lucía, hay un susurro. Está por debajo del rango normal de audición humana. Los técnicos de audio que analizaron el material tuvieron que amplificar la frecuencia 3 veces para escucharlo claramente. Y cuando lo hicieron, se les heló la sangre. La voz susurra, perfectamente claro: Lucía, no bajes más. En español, con acento mexicano, con una urgencia que atraviesa la pantalla. Pero nadie en el grupo lo escuchó. Nadie se detuvo. Siguieron descendiendo. Establecieron su primer campamento a 450 metros de profundidad, una plataforma natural de roca. Montaron 2 carpas pequeñas, cocinaron raciones deshidratadas, revisaron el equipo. Todo funcionaba perfectamente. Las 6 cámaras seguían grabando en modo intermitente para ahorrar batería. Patricia, la documentalista, hizo entrevistas individuales. Les preguntó cómo se sentían. Mateo dijo que era el mejor día de su vida. Sara confesó que sentía algo extraño en el aire, pero lo atribuyó a la falta de oxígeno. Diego admitió que las leyendas locales lo tenían nervioso, pero lo dijo riéndose. Lucía dijo que escuchaba cosas, pero ya no quería mencionarlo para no parecer paranoica. Andrés revisó los signos vitales de todos y confirmó que estaban en perfecto estado. Patricia misma dijo frente a su cámara: mañana intentaremos el descenso más profundo. Si encontramos lo que buscamos, este documental cambiará nuestras vidas. Tenía razón, pero no de la forma que imaginaba. A las 2 de la madrugada del segundo día, las 6 cámaras capturaron algo simultáneamente. Todas estaban en modo nocturno, grabando en infrarrojo. Los 6 dormían en sus sacos. Y entonces, en las 6 grabaciones, al mismo tiempo, aparece un sonido. No es un susurro, es un coro, voces múltiples, hombres, mujeres, quizás niños, cantando algo que suena como un himno antiguo, pero distorsionado, como si la grabación estuviera en reversa. Los análisis posteriores confirmaron que la frecuencia era imposible, demasiado grave y demasiado aguda al mismo tiempo. Algo que ningún ser humano podría producir sin equipo especializado. Y lo más perturbador, en el segundo 28 de esa grabación colectiva, todas las voces se detienen abruptamente, y una sola voz, clara como el cristal, dice en español: ya están aquí. Ninguno de los 6 despertó. Las cámaras siguieron grabando, y el silencio que siguió fue más aterrador que las voces. El segundo día comenzó como si nada hubiera pasado. Desayunaron barras energéticas y café instantáneo. Revisaron el equipo de rappel. Repasaron el plan: descender otros 300 metros para llegar al objetivo principal, un sistema de galerías vírgenes que aparecían en un mapa de los años 70, pero que nunca habían sido documentadas fotográficamente. Mateo estaba eufórico. Dijo frente a la cámara: hoy vamos a hacer historia. Patricia filmó todo: los preparativos, los chistes nerviosos. El momento en que Sara encontró una marca extraña en la pared de la cueva, cerca del campamento. Era una cruz tallada en la roca, antigua, muy antigua. Alguien estuvo aquí antes, dijo Diego. Los españoles exploraron estas cuevas en el siglo XVII. Mateo lo descartó. O tal vez exploradores modernos marcando su territorio. Nadie mencionó lo evidente. Si alguien había estado ahí, ¿por qué había tallado una cruz? ¿Qué querían marcar? ¿O qué querían alejar? Comenzaron el descenso a las 9 de la mañana. Las cámaras registraron cada metro. La luz de sus linternas cortando la oscuridad absoluta. El sonido de las cuerdas tensándose.
la respiración pesada de 6 personas adentrándose en las entrañas de la Tierra. Los primeros 100 metros fueron técnicos pero manejables. Diego encontró fósiles marinos en las paredes. Esto era un océano hace millones de años, explicó con emoción. Lucía identificó colonias de hongos bioluminiscentes que brillaban con un azul fantasmal. Nunca había visto esta especie, susurró, fascinada. Todo parecía una aventura científica perfecta, hasta que llegaron a lo que llamaron el punto de no retorno. Era una galería horizontal que se extendía como una boca oscura, completamente diferente a las formaciones anteriores. Las paredes eran lisas, demasiado lisas, como si hubieran sido pulidas por algo más que agua. El aire cambió, se volvió denso, pesado. Mateo fue el primero en entrar. Su cámara capturó su voz, más grave de lo normal. «Esto no está en ningún mapa». Los demás lo siguieron, y mientras caminaban por esa galería imposible, las cámaras captaron algo que ninguno de ellos notó en ese momento. En las paredes, apenas visibles en el rango infrarrojo, había marcas, símbolos, escritura en un idioma que nadie reconoció después. Los arqueólogos que analizaron las grabaciones identificaron similitudes con dialectos zapotecos precolombinos, pero con elementos que no coincidían con ningún registro conocido. A los 20 minutos de caminar por esa galería, Patricia se detuvo. Su cámara registró su voz quebrándose. «Hay alguien más aquí». Los demás se voltearon. «¿Qué?», preguntó Andrés. «Alguien está caminando detrás de nosotros», insistió Patricia. Todos apuntaron sus linternas hacia atrás. Nada, solo la oscuridad, solo el silencio. Pero cuando revisaron las grabaciones después, algo escalofriante apareció. En la cámara de Patricia, en el reflejo de su visor de plástico, por una fracción de segundo, se ve una figura, de pie, inmóvil. A metros de ellos, no es una sombra, no es una ilusión óptica, es una forma humanoide. Y cuando la imagen se amplifica digitalmente, se pueden distinguir rasgos, una silueta delgada, brazos largos, y lo más perturbador, parece estar mirando directamente a la cámara. Decidieron seguir adelante. Mateo atribuyó la paranoia al agotamiento y la falta de referentes visuales. «Nuestros cerebros están inventando cosas que no existen», explicó con tono científico. Pero su voz temblaba. Avanzaron otros 100 metros hasta llegar a una cámara natural del tamaño de una catedral. Las paredes se elevaban hasta perderse en la oscuridad, y en el centro algo imposible, una estructura, no natural. Piedras apiladas formando un círculo perfecto. «Esto no es geológico», susurró Diego. «Alguien construyó esto». Lucía se acercó con su cámara. En el interior del círculo había objetos, vasijas de barro rotas, huesos, no humanos, confirmó después, huesos de animales dispuestos en patrones. «Esto es un altar», dijo Sara, «un altar precolombino». Y entonces Mateo hizo algo que cambiaría todo. Entró al círculo. Los demás le gritaron que se detuviera, pero él ignoró las advertencias. Se arrodilló en el centro, tocó las piedras, y su cámara capturó sus palabras exactas. «No hay nada que temer, solo son rocas y huesos viejos». En el momento exacto en que dijo eso, las 6 cámaras captaron un sonido, un golpe, seco, fuerte, como si algo enorme hubiera golpeado el piso de la cueva. Y entonces, el silencio más absoluto que habían experimentado. Ni siquiera el goteo del agua, ni el eco de sus propias respiraciones. Un silencio que, según describirían después las familias que escucharon las grabaciones, se sentía vivo. Mateo salió del círculo rápidamente. Nadie habló durante varios minutos. Solo caminaron, avanzaron por otra galería más estrecha, y fue ahí, en ese túnel claustrofóbico, donde las voces comenzaron de verdad. Primero fue Andrés quien se detuvo. «Alguien está hablando», dijo.
Los demás se detuvieron, y esta vez todos lo escucharon. Una voz masculina, distante, cantando algo en español. Pero cuando trataron de identificar de dónde venía, el sonido parecía moverse, delante, detrás, arriba, abajo. Patricia encendió su grabadora de audio direccional, y cuando la apuntó hacia el túnel que tenían delante, la voz se hizo más clara. No era una canción, era una oración, el Padre Nuestro, pero recitado en reversa, y entonces se detuvieron. Las cámaras captaron el momento en que todos se miraron, el pánico en sus ojos. Sara empezó a llorar. Diego propuso regresar, pero Mateo insistió en continuar. «Estamos tan cerca», dijo. «No podemos volver ahora». Andrés revisó las cuerdas de ascenso. Confirmó que tenían suficiente equipo para regresar en cualquier momento. Lucía registró en su cámara: «Siento que algo no quiere que estemos aquí, pero también siento que necesita que estemos aquí». Fue una frase que nadie entendió en ese momento, pero que después, cuando todo terminó, adquiriría un significado terrible. Decidieron establecer un segundo campamento en esa cámara con el altar, a 800 metros de profundidad. Era contra el protocolo acampar cerca de estructuras arqueológicas, pero ya no pensaban con claridad. Patricia admitió después en su diario, encontrado meses más tarde, que todos sentían una compulsión extraña, como si algo los estuviera guiando. «No es que queramos seguir», escribió, «es que tenemos que seguir». Montaron las carpas lejos del círculo de piedras. Cocinaron en silencio. Nadie tenía hambre, pero todos comieron por disciplina. Y cuando llegó la noche artificial en ese mundo sin sol, las voces regresaron. Esta vez no eran distantes, eran cercanas, íntimas. Las 6 cámaras, colocadas estratégicamente alrededor del campamento, capturaron voces diferentes. En la cámara de Mateo, una voz de mujer susurraba su nombre una y otra vez. En la de Sara, una risa infantil que helaba la sangre. En la de Diego, pasos, clarísimos, caminando en círculos alrededor de su carpa. En la de Lucía, respiración pesada, como si alguien estuviera justo al lado de su oído. En la de Andrés, una voz masculina que repetía una frase en zapoteco que, traducida después por lingüistas, significa «los que bajan no suben». Y en la cámara de Patricia, lo más perturbador de todo, su propia voz, grabada, reproducida, diciendo cosas que ella nunca había dicho, contando secretos que solo ella conocía, revelando miedos que jamás había compartido. Ninguno de los 6 durmió esa noche. Las grabaciones muestran 6 personas en sus sacos, inmóviles, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, esperando. Lucía fue la primera en romper el silencio a las 4 de la madrugada. Su cámara registró sus palabras: «Ya no podemos fingir que esto es normal». Los demás salieron de sus carpas. Se reunieron en círculo, las 6 cámaras apuntándose entre sí. Y por primera vez confrontaron la realidad. «Hay algo aquí con nosotros», dijo Sara. «Algo que sabe nuestros nombres, algo que nos conoce». Mateo, siempre el escéptico, trató de mantener la calma. «Son alucinaciones auditivas, falta de oxígeno, el cerebro interpretando mal los sonidos de la cueva». Pero su voz no tenía convicción, porque él también lo había escuchado. Todos lo habían escuchado. Andrés propuso algo radical: revisar todas las grabaciones juntos, ahí mismo, con las 6 cámaras conectadas a un laptop resistente que habían llevado para ese propósito. Durante 2 horas, en el corazón de la Tierra, vieron lo que habían documentado sin saberlo, y lo que vieron los cambió para siempre. En las grabaciones había cosas que no habían visto con sus propios ojos, figuras moviéndose en el fondo, sombras sin fuente de luz.
Y las voces, decenas de voces, en diferentes idiomas, español, zapoteco, pero también otros que ninguno reconoció. Los técnicos que analizaron el material después identificaron fragmentos de latín medieval, náhuatl y algo más inquietante, fonemas que no corresponden a ningún idioma humano conocido. Pero hubo un descubrimiento que los aterrorizó más que cualquier voz. En una de las grabaciones del primer campamento, cuando todos dormían, las cámaras captaron movimiento. Las 6, desde ángulos diferentes, registraron lo mismo, sus propios cuerpos levantándose. Los 6 simultáneamente saliendo de los sacos, caminando hacia el borde del campamento y quedándose ahí, de pie, mirando hacia la oscuridad profunda, durante 17 minutos completos. Ninguno de ellos recordaba haber hecho eso, ninguno tenía memoria de haberse levantado, pero ahí estaban las pruebas. 6 personas en estado de trance, paradas al borde de un abismo que no podían ver, como si estuvieran esperando una orden. Diego fue quien hizo la pregunta que todos evitaban. ¿Qué pasa si no estamos controlando lo que hacemos? El silencio que siguió fue aplastante. Patricia dejó su cámara grabando en un trípode y se alejó. Su micrófono captó sus sollozos. «Quiero salir», dijo. «Quiero irme ahora». Todos estuvieron de acuerdo. La expedición terminaba ahí. Empezarían el ascenso inmediatamente, pero cuando comenzaron a recoger el equipo, descubrieron algo imposible. Las cuerdas de ascenso, las mismas que habían verificado la noche anterior, estaban cortadas, no rotas por el peso o la fricción, cortadas, con precisión, como si alguien hubiera usado un cuchillo afilado. Y no había cuchillos en el campamento, al menos ninguno que pudiera cortar cuerdas de escalada profesional. El pánico fue inmediato. Mateo intentó mantener el control. «Tenemos cuerdas de repuesto», dijo. Revisaron el equipo. Las cuerdas de repuesto también estaban cortadas. Todas, sistemáticamente. Alguien había entrado al campamento mientras revisaban las grabaciones y había saboteado su única forma de salir. 6 personas, 800 metros bajo tierra, sin forma de ascender, y algo que no quería que se fueran. Las cámaras capturaron el momento exacto en que la desesperación se instaló. Sara gritando, Diego golpeando las paredes, Lucía rezando, Andrés, el paramédico, tratando de calmar a todos mientras su propia voz temblaba. Patricia grabando todo, con lágrimas corriendo por su rostro, y Mateo, de rodillas en el piso, susurrando una y otra vez, «Esto no está pasando». Pero algo lo sacó de ese trance de terror. Una luz, al fondo de la galería que no habían explorado aún. Una luz tenue, parpadeante, como de una vela. Pero no había velas, no había fuego, no había nada que pudiera generar luz ahí abajo. Los 6 se quedaron inmóviles, mirando esa imposibilidad. Y entonces la luz comenzó a moverse. Se acercaba, despacio, como si alguien caminara hacia ellos con una lámpara. Mateo fue el primero en reaccionar. Agarró su linterna más potente y la apuntó hacia la luz. Pero cuando su haz iluminó el túnel, no había nada, solo oscuridad. La luz misteriosa había desaparecido, o se había apagado, o nunca había estado ahí. Decidieron explorar ese túnel. No tenían opción, no podían ascender, no podían quedarse en un campamento saboteado. Y algo, una intuición oscura que todos compartían, les decía que la respuesta estaba ahí adelante, en ese túnel donde la luz los había llamado. Dejaron todo el equipo excepto las cámaras, las linternas y lo esencial. Caminaron en fila india, Mateo adelante, Patricia atrás, y las cámaras documentaron cada paso de ese descenso final al corazón del sistema de cuevas. El túnel se estrechó tanto que tuvieron que gatear. Las paredes eran tan angostas que sus hombros rozaban la roca. Y en esas paredes más símbolos, pero esta vez estaban frescos.
recién tallados. Lucía, la bióloga, notó algo terrible. Algunos de los símbolos estaban tallados con marcas que parecían uñas humanas, como si alguien los hubiera arañado en la piedra con desesperación. «Quien hizo esto estaba tratando de salir», susurró. Y entonces encontraron la cámara secreta. Era una sala pequeña, circular, con paredes cubiertas de inscripciones. Y en el centro, algo que ninguno esperaba: equipos de escalada modernos, mochilas, linternas oxidadas y 6 cuadernos, cada uno con un nombre diferente, nombres que ninguno del grupo reconoció. Pero cuando Diego tomó uno de los cuadernos y lo abrió, encontró una fecha: 1992, 26 años antes. Otro grupo de exploradores había estado ahí. Habían documentado su expedición y nunca habían salido. Patricia tomó otro cuaderno. 1977. Otro grupo. Andrés encontró uno de 1963. Grupo tras grupo, expedición tras expedición. Todos atrapados en el mismo lugar. Todos documentando lo mismo. Las voces, las figuras, la imposibilidad de ascender, y todos dejando un último mensaje: no bajen más, no escuchen las voces, no sigan la luz. Pero había algo más. En el cuaderno más reciente, del 2003, la última entrada decía: he decidido quedarme, no por elección, sino porque ahora entiendo. Las voces no son una advertencia, son una invitación. Y quien las acepta se convierte en parte de ellas. Si alguien encuentra esto, sepan que no estoy muerto. Estoy esperando a los siguientes que bajen. La firma era ilegible, pero la fecha de esa última entrada era exactamente 15 años antes del día en que el grupo de 6 llegó a ese lugar. Las cámaras capturaron el momento en que todos comprendieron la verdad. No eran los primeros. No serían los últimos. Este lugar era una trampa que había estado funcionando durante décadas, tal vez siglos, y ellos habían caído exactamente como todos los anteriores. Mateo dejó su cámara grabando en el trípode central de esa cámara, y frente a ella, con voz quebrada, dijo: si alguien encuentra estas grabaciones, no vengan a buscarnos, no bajen. Celen esta cueva, olviden que existe. Fue la última vez que habló directamente a la cámara. Durante las siguientes horas, las grabaciones se vuelven erráticas. Las cámaras captan fragmentos, momentos desconectados, como si el tiempo mismo se hubiera roto en ese lugar. Hay escenas de los 6 caminando en círculos. Hay escenas de ellos sentados en silencio, mirando las paredes. Hay momentos en que las cámaras graban solo oscuridad, pero se escuchan conversaciones que no tienen sentido. Mateo hablando con alguien llamado El Guardián. Sara riéndose con voces que responden desde la nada. Diego recitando números en un patrón que matemáticos posteriores identificarían como una secuencia Fibonacci modificada, sin sentido aparente. Lucía cantando canciones que, según confirmó su familia, su abuela le cantaba cuando era niña, canciones que nadie más conocía. Andrés dando instrucciones médicas a pacientes invisibles. Y Patricia, siempre Patricia, documentando todo con una calma espeluznante, como si hubiera aceptado su destino. Pero hay una grabación que destaca. Una grabación de 47 minutos, todas las cámaras funcionando simultáneamente, los 6 sentados en círculo y comenzando un ritual. No hay explicación de cómo lo sabían, no hay registro de que hubieran discutido qué hacer, pero los 6 simultáneamente comenzaron a recitar algo, en zapoteco, perfecto, fluido, como si hubieran hablado ese idioma toda su vida. Los expertos que analizaron el audio confirmaron que lo que recitaban era una oración funeraria antigua, una oración para los muertos atrapados entre mundos. Y mientras recitaban, las voces se unieron, decenas, cientos.
un coro de voces que llenaba ese espacio imposible. Y en el centro de todo, una voz que se elevó por encima de las demás. Una voz que dijo en español moderno, cristalino: «Bienvenidos a casa». Las cámaras capturaron lo que pasó después. La luz. Una luz brillante que surgió de las paredes mismas. No era natural, no era eléctrica, era algo más. Los 6 se cubrieron los ojos, y cuando la luz se disipó, solo quedaban 5. Mateo había desaparecido. Su cámara seguía grabando en el trípode, pero él ya no estaba. Los otros 5 se levantaron gritando su nombre, buscándolo, pero no había forma de que hubiera salido de esa sala. Solo había una entrada, y todos estaban frente a ella. Mateo simplemente dejó de existir. La grabación de su cámara, sin embargo, siguió funcionando, y captó algo imposible. La cámara, fija en su trípode, comenzó a girar sola, como si alguien invisible la estuviera moviendo, y cuando quedó apuntando hacia la pared del fondo, donde antes no había nada, ahora había una abertura, un túnel que no existía momentos antes, y en ese túnel, moviéndose en la oscuridad, la silueta de Mateo, caminando, alejándose, sin mirar atrás. La cámara grabó durante 2 minutos más antes de que la batería muriera, pero en esos 2 minutos Mateo nunca se detuvo, nunca vaciló. Simplemente caminó hacia algo que las cámaras no podían capturar. Los 5 restantes tomaron una decisión. Iban a intentar salir. Con o sin cuerdas, encontrarían una forma. Andrés, con su entrenamiento en rescates, improvisó un sistema usando hebillas de las mochilas y cintas de seguridad. No era ideal, probablemente no funcionaría, pero era su única oportunidad. Decidieron intentar el ascenso al día siguiente. Necesitaban descansar, necesitaban pensar con claridad. Pero esa noche, la última noche completa que pasarían en las profundidades, las cámaras capturaron algo que ninguno de ellos notó. Mientras dormían, las 5 cámaras, colocadas en diferentes ángulos de su último campamento, grabaron una procesión. Figuras, docenas de ellas, caminando en fila india por el túnel que tenían enfrente. No hacían ruido, no proyectaban sombras, pero eran visibles en el modo infrarrojo de las cámaras, figuras humanas, algunas vestidas con ropas modernas, otras con ropas que parecían de hace décadas, algunas con ropas que no correspondían a ninguna época conocida, y todas caminando en la misma dirección, hacia el fondo, hacia donde había desaparecido Mateo. La procesión duró 3 horas, 37 figuras contadas por los investigadores, 37 almas caminando hacia algo. Y ninguno de los 5 durmiendo lo notó. O tal vez sí, tal vez esa noche, sin saberlo, ellos también se habían unido a la procesión. Tal vez sus propias almas ya habían comenzado a caminar. El último día comenzó con una sorpresa terrible. Sara había desaparecido. Su cámara seguía ahí, grabando su saco de dormir vacío. Pero ella se había ido, sin rastro, sin sonido, como Mateo. Los 4 restantes entraron en un estado de shock. Patricia dejó de hablar. Diego empezó a reír sin control. Lucía comenzó a escribir en las paredes con una piedra afilada. Y Andrés, el paramédico entrenado para crisis, se sentó en el suelo y simplemente miró al vacío. Las cámaras capturaron 4 personas rompiéndose, 4 mentes colapsando bajo el peso de lo imposible. Pero entonces algo los despertó de ese trance. Un sonido, familiar, reconfortante, un teléfono móvil sonando, la melodía de una llamada entrante. Imposible, no había señal ahí abajo, nunca la había habido, pero el sonido era real. Venía del túnel donde había desaparecido Mateo. Los 4 se miraron, y sin decir palabra, comenzaron a caminar hacia ese sonido. Las cámaras lo siguieron, montadas en sus cascos. Y lo que grabaron en esos últimos metros fue la secuencia más perturbadora de toda la expedición.
El túnel se abría a otra cámara, más grande que todas las anteriores, y en el centro algo que desafía toda lógica. Una ciudad. No ruinas, no restos arqueológicos, una ciudad completa. Construcciones de piedra perfectamente preservadas, calles, plazas y lo más imposible, luz. Luz que emanaba de las paredes mismas, una luminiscencia azul que iluminaba todo como si fuera un atardecer perpetuo. Las cámaras capturaron expresiones de asombro total en los rostros de los cuatro. Y entonces vieron a las personas. Había gente caminando por esas calles, figuras humanas, vestidas con ropas de diferentes épocas, algunos con trajes de exploración modernos, otros con ropas coloniales españolas, algunos con vestimentas indígenas precolombinas, todos caminando con propósito, todos ignorando completamente a los cuatro recién llegados. Patricia levantó su cámara y la acercó a uno de los caminantes. Cuando amplificó el zoom, todos vieron lo que ella vio. El rostro de esa persona no tenía ojos, no tenía boca, solo piel lisa donde deberían estar las facciones. Y sin embargo, caminaba, saludaba a otros, se movía como si fuera completamente normal. Diego fue el primero en correr. Intentó regresar por donde habían venido, pero cuando llegó al túnel ya no estaba. Era solo una pared sólida, como si nunca hubiera existido una salida. Gritó, golpeó la roca, y entonces se volteó hacia los demás y dijo algo que las cámaras capturaron perfectamente. Nunca íbamos a salir. Desde el momento en que entramos a la primera cueva, ya estábamos aquí. Todo lo demás fue solo el camino para aceptarlo. Y con esas palabras, Diego simplemente se sentó. Apoyó su espalda contra la pared y cerró los ojos. Su cámara siguió grabando su rostro durante 10 minutos más, y lentamente, muy lentamente, su piel comenzó a cambiar, a volverse lisa, las facciones desapareciendo, hasta que se convirtió en uno de ellos. Patricia, Lucía y Andrés corrieron hacia el centro de esa ciudad imposible. Las cámaras capturaron una persecución frenética. Calles que se doblaban en ángulos imposibles. Edificios que cambiaban de forma cuando no los mirabas directamente. Y siempre en el fondo, esas figuras sin rostro observando, o tal vez no observando. Era imposible saberlo sin ojos. Llegaron a una plaza central, y ahí, frente a ellos, estaban Mateo y Sara, de pie, inmóviles, mirándolos, aún con sus rostros intactos, aún reconocibles. Patricia corrió hacia ellos. Su cámara grabó todo. Mateo, gracias a Dios, pensamos que habías... Pero se detuvo, porque cuando estuvo cerca, vio sus ojos. Estaban vacíos, no ciegos, vacíos, como ventanas a nada. Y cuando Mateo habló, su voz era correcta, pero algo estaba mal. Patricia, has venido. Bien, ahora podemos comenzar. ¿Comenzar qué? Nadie lo supo, porque en ese momento las 3 cámaras restantes capturaron simultáneamente algo que nunca debió ser grabado. El cielo de esa ciudad subterránea se abrió, no metafóricamente, literalmente se abrió como una herida, y al otro lado había algo. Los técnicos que vieron las grabaciones después se negaron a describir qué era. Algunos renunciaron, otros buscaron ayuda psicológica, pero todos coincidieron en una cosa. Era algo vivo, algo antiguo, algo que había estado esperando. Las últimas grabaciones son fragmentos. La cámara de Patricia cayendo al suelo, grabando el cielo abierto. La cámara de Lucía en su casco, girando mientras ella gira, mostrando vislumbres de esa ciudad que se deforma y cambia. La cámara de Andrés, fija, grabando su propia mano extendiéndose hacia algo fuera de cuadro. Y entonces, silencio. Las 3 cámaras siguieron grabando, pero ya no había movimiento, solo esa ciudad, esa luz azul, y ocasionalmente sombras pasando frente a las lentes. Las grabaciones fueron descubiertas 8 meses después,
Un grupo de rescate finalmente descendió cuando las familias presionaron a las autoridades. Encontraron el primer campamento intacto. Encontraron el segundo saboteado, como habían descrito las grabaciones. Pero cuando intentaron seguir la ruta hacia el tercer nivel, no encontraron nada. No había túnel, no había galería que llevara más profundo. Era como si la geografía misma de la cueva hubiera cambiado. Lo único que encontraron fueron las 6 cámaras, apiladas cuidadosamente en el segundo campamento, baterías completamente agotadas, pero con todas las memorias SD intactas, como si alguien hubiera querido que las encontraran, como si todo hubiera sido documentado con un propósito. De los 6 exploradores, nunca se encontró rastro, ni cuerpos, ni equipos personales, nada. Desaparecieron completamente. Las autoridades cerraron el caso como accidente de exploración. Las familias nunca aceptaron esa explicación, y las grabaciones, después de ser analizadas exhaustivamente, fueron clasificadas y archivadas. El sistema de cuevas de Huautla fue cerrado oficialmente. Ninguna expedición más fue permitida. Oficialmente por razones de seguridad. Extraoficialmente porque nadie quería explicar lo que esas cámaras habían capturado. Pero hay algo más, algo que las autoridades nunca hicieron público. En los últimos frames de la cámara de Patricia, antes de que la batería muriera completamente, hay una imagen borrosa, casi imperceptible, pero cuando se amplifica digitalmente, se ve claramente. Los 6 exploradores, de pie, juntos, en fila, sin rostros, pero con sus ropas de exploración intactas, y detrás de ellos, extendiéndose en la oscuridad, cientos de figuras más, una procesión interminable de almas perdidas. Y en el frente de todos, una figura diferente, más alta, más oscura, con algo que podría ser una corona, o cuernos, o tentáculos. Los analistas no lograron ponerse de acuerdo, pero todos vieron lo mismo. Esa figura miraba directamente a la cámara y parecía sonreír. Han pasado 7 años desde el incidente. Las cuevas de Huautla permanecen cerradas, pero los lugareños reportan cosas extrañas. Luces en las noches sin luna, voces que emergen de las entradas selladas. Y lo más perturbador, en 3 ocasiones diferentes, exploradores no autorizados han intentado entrar. Ninguno ha regresado. Y cada vez, semanas después, sus cámaras aparecen misteriosamente en el pueblo más cercano, llenas de grabaciones, llenas de voces, llenas de cosas que nadie debería ver. Las familias de los 6 nunca encontraron cierre. Patricia Navarro tenía un hijo de 5 años. Mateo Ruiz iba a casarse ese verano. Sara Medina había sido aceptada en National Geographic. Diego Campos estaba construyendo un orfanato en su pueblo natal. Lucía Torres había descubierto una nueva especie de murciélago semanas antes. Andrés Villalobos salvaba vidas cada día en su trabajo. 6 personas con futuros brillantes. 6 almas que bajaron demasiado profundo. 6 voces que ahora forman parte del coro eterno de la Boca del Silencio. Y mientras cerramos este episodio de Ecos del Silencio, queremos preguntarte algo. Si encontraras esas grabaciones, ¿las verías? Si escucharas las voces llamando tu nombre desde las profundidades, ¿descenderías? Porque según los expertos que analizaron el material, hay algo en esas grabaciones, algo que se transmite, una frecuencia, un patrón, algo que al escucharlo planta una semilla, una necesidad, un llamado, y dicen que 3 de los investigadores que analizaron las grabaciones más de 100 veces, después de terminar su trabajo, tomaron vacaciones y visitaron Oaxaca. Y nadie sabe qué les pasó después de entrar a las montañas. Las cuevas siguen ahí, esperando. Las voces siguen ahí, llamando. Y ahora tú conoces la historia. Si quieres saber más sobre casos como este, suscríbete a Ecos del Silencio. Comparte este episodio con alguien que se atreva a escucharlo.
Y mantente atento, porque hay rumores de que las grabaciones completas, las 147 horas documentadas, van a ser liberadas pronto. Y cuando eso pase, vamos a analizarlas aquí, en este canal, cuadro por cuadro, segundo por segundo, hasta que descubramos qué hay realmente en el corazón de las profundidades. Porque recuerda, algunos misterios no están hechos para ser resueltos. Algunos misterios están hechos para tragarte entero, y si escuchas atentamente ahora mismo, en el silencio de tu habitación, tal vez, solo tal vez, puedas escuchar un susurro, tu nombre, llamándote, invitándote a bajar. Esto fue Ecos del Silencio. Gracias por escuchar, y recuerda, no bajes, no importa qué escuches, no bajes.